Bueno, buenas tardes para todos. Para mí, bueno, es un placer presentar a Mauricio. A todos lo conocemos a Mauricio. Mauricio es un amigo de todos nosotros y amigo de América Latina. Es argentino, vive en Estados Unidos, en Miami, pero nunca dejó de estar junto a Solacio. O sea que, Mauricio, bienvenido y vamos a comenzar con tu presentación. Muchísimas gracias, Ricardo. Es un placer para mí estar con ustedes. Vamos a ver si puedo compartir la pantalla. Ahí estamos. Bueno, el tema que me toca es un tema que es álgido ahora en estos momentos que estamos pasando con el COVID, pero la primera parte de la presentación vamos a hacer de cuenta que no hay COVID. Vamos a hablar cómo optimizar el resultado de una angioplastia primaria en una situación ideal. Bueno, a ver, pasan los slides. Bueno, este es un metaanálisis ya relativamente antiguo, tiene casi 20 años, que muestra que la angioplastia primaria es mejor que la fibrolisis para STEMI, pero la adopción de la angioplastia primaria tomó muchos años, aproximadamente después de este metaanálisis tomó más o menos 10, 15 años hasta que la angioplastia empezó a realmente optimizarse. Sabemos que en reperfusión el número de vidas que se salvan depende del tiempo al tratamiento y existe un tiempo inicial que es muy importante porque es, digamos, la hora, a pesar de que esto se aplica mucho para los trombolíticos, pero el tiempo de tratamiento es importante y en la angioplastia primaria tiene mucha relevancia la integración de un sistema. Entonces, el sistema está integrado por la educación de los pacientes y la habilidad de los pacientes de reconocer los síntomas, de que haya un sistema médico que responda al llamado del paciente, una atención prehospitalaria con paramédicos que están entrenados en el reconocimiento de los síntomas, reconocimiento de los signos electrocardiográficos de infarto, que haya un servicio de emergencia, un servicio de guardia que sea apto y que haya un médico, un equipo intervencionista que pueda llegar al hospital en tiempo y forma y tenga experiencia para realizar una angioplastia primaria. Como se puede ver, si falla algún eslabón de este sistema, hay una mayor pérdida de células miocárdica. Nosotros en la Universidad de Miami, por ejemplo, tenemos un sistema de preactivación por la ambulancia y usamos un radiollamado, un número único que lo activa el médico de guardia. Esto no va al fellow, no va al enfermero, no va al médico, no hay intercambio. Esto sale, es un llamado único, un group page que la llamamos nosotros y tenemos el team, tiene que estar de forma obligatoria, una vez que se llama una vez se llama una alerta de STEMI, un STEMI alert con infarto con supraesnivel, el equipo tiene que estar dentro de los 30 minutos. Si no hay respuesta, hay una escala, se escala el llamado digamos, al jefe del laboratorio de cateterismo, si no soy yo el que está de guardia, o si no al jefe del servicio para que haya una respuesta. Entonces, los objetivos acá son un tiempo puerta electrocardiograma de 10 minutos, desde el electrocardiograma hasta la activación de 1 minuto, la activación respuesta en menos 5 minutos, el tiempo de estadía en la sala de guardia tiene que ser menos de 30 minutos, y la puerta y el tiempo puerta balón tiene que ser, o puerta dispositivo, de acuerdo a lo que se use, tiene que ser menor de 90 minutos con un goal, con un objetivo que sea menor de 60 minutos. Esto está monitorizado acá por el sistema de ambulancia de la ciudad de Miami y si uno no responde en tiempo y forma a un ingreso, el sistema de emergencia te deja de traer los pacientes al hospital donde estás trabajando y los lleva a los otros donde ofrecen mejor tratamiento. Existe un formulario que llenamos para coleccionar toda esta información y eso se le manda al grupo que hizo el infarto para un feedback, para que entiendan si hubo algún problema, cuál fue el problema, y después tenemos reuniones, antes eran semanales, ahora son mensuales, para revisar los casos, para ver si hubo algún problema en la activación. Y esta información se reporta al Fire Rescue, que digamos que es la Asociación de Sistemas de Emergencia acá en la ciudad de Miami, en el condado de Miami-Dade, y al NCDR, que es el National Cardiovascular Database Research, que es un registro, registry, que es un registro nacional
que captura esta información y hace el reporte público. Lo importante que hay que entender es que la cosa ha mejorado mucho y acá se ve que desde el año 2005 hasta el año 2009 la mortalidad del infarto se ha mantenido en forma estable, a pesar de que se haya reducido el tiempo puerta-balón desde 83 a 67 minutos en Estados Unidos, y que la mayor proporción de los pacientes llegan con puerta-balón de menos 90 minutos, y la mortalidad se ha mantenido más o menos estable independientemente del porcentaje que llega. O sea que quiere decir que hay, más allá del tiempo puerta-balón, hay otras cosas que pueden ser optimizadas en la angioplastia primaria. Entonces, vamos a hablar de algunos temas que han surgido en los últimos años. Uno es qué hacer con el vaso no culpable. Muchas veces estos pacientes tienen, un porcentaje importante de casos, tienen una enfermedad de más de un vaso, o sea que hay otro vaso que tiene una enfermedad significativa. ¿Y qué hacer? Inicialmente los guidelines, las guías de tratamiento contraindicaban tratar el vaso no culpable, pero esto ha cambiado gracias a una serie de estudios. Uno de los estudios más importantes que se publicó fue el estudio COMPLETE, que randomizó más de 4.000 pacientes con enfermedad multivaso a revascularización completa o revascularización incompleta, en donde en el grupo control no se hace revascularización de los vasos no culpables, y se hizo se encontró un punto final doble de muerte cardiovascular o infarto miocardio. Acá se puede ver a la derecha que los pacientes que recibieron revascularización completa tuvieron menor incidencia de muerte cardiovascular o infarto. Este fue un estudio muy importante porque vino al final de una serie de otros estudios, como se ve acá, en este metaanálisis, que habían ya mostrado una tendencia similar. Y si uno agrupa todos estos estudios en este metaanálisis para ver la muerte cardiovascular a largo plazo, se observa que hay un beneficio con una reducción de un 40% en el punto final de muerte cardiovascular. Es importante destacar también que la evaluación del vaso no culpable puede ser a ojo o en forma fisiológica con FFR, con Fractional Flow Reserve, con una cuerda de presión. Y hay algunos estudios que se han hecho con la cuerda de presión, pero este metaanálisis muestra que independientemente que sea por estimación visual o por estimación fisiológica, la magnitud del beneficio en todos los estudios es homogénea, o sea que está indicado. Entonces, ¿qué cosas hay que tener en cuenta cuando uno habla de angioplastia multivaso en el infarto? Hay que tener en cuenta algunas cosas. No nos vamos a lanzar a hacer angioplastia multivaso en pacientes con infarto a menos que estemos seguros de ciertas cosas. Acá hay un error tipográfico. Hay que tener un resultado perfecto de la arteria responsable del infarto. Ya que existen múltiples placas, esos son estudios hechos con Optical Coherence Tomography, con OCT, se vio que estos pacientes tienen muchas placas que son inestables, y cualquier complicación en la placa, en el vaso no culpable, se magnifica un 100%, resultando un compromiso mayor en la función ventricular. O sea que si tenemos un paciente que viene con un infarto de la descendente anterior proximal, y nos ponemos a hacer una derecha proximal y tenemos problemas con la derecha proximal, ya tenemos dos territorios involucrados. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo uno hacerlo. Hay que usar el mejor juicio y hay que tener seguridad de que uno puede completar el estudio, de que uno puede completar el tratamiento en forma adecuada. Hay que tener cuidado con lesiones complejas como bifurcaciones, oclusiones crónicas totales, enfermedades de arteria, placas largas y difusas con calcificación severa, lesiones del tronco. O sea que hay que tener mucho cuidado, hay que usar mucho el juicio clínico, porque siempre los pacientes que se randomizan en los estudios clínicos son pacientes altamente seleccionados, y extrapolar hacia el mundo real es un poco más complicado. Hay que tener en cuenta también que existe un exceso de volumen de
contraste, radiación, el tiempo de procedimiento, que todo se asocia a mayor cantidad de complicaciones, especialmente si uno está cansado, uno viene en medio de la noche con el sueño, hay que saber limitarse, porque en realidad lo que está demostrado es que no importa que se haga en el mismo momento, en el mismo tiempo de la angioplastia primaria, sino que el paciente se vaya de alta con una revisión completa, y eso es lo mejor. Y si hay alguna duda, hay que usar el mejor juicio y no lanzarse a hacer un procedimiento que puede ser riesgoso para el paciente. Entonces, esto es un algoritmo que muestra la utilización de la angioplastia multivaso en el infarto. Y ya voy a hablar enseguida del shock cardiogénico. Si el paciente no tiene shock cardiogénico, el paciente tiene isquemia, está ongoing isquemia, o sea que tiene isquemia, que uno está inseguro de la lesión culpable, que la lesión no culpable parece ser inestable. Si eso es sí, se puede hacer una angioplastia en el momento de la angioplastia primaria, la angioplastia múltiples vasos en la angioplastia primaria. Si existe una arteria no complicada, si se anticipa que la angioplastia va a ser simple y que no hay enfermedad renal crónica, entonces también eso, digamos, que nos autoriza a hacer una angioplastia multivaso en el momento de la angioplastia primaria. Si estas condiciones no se dan, es mejor hacer un postergar la enfermedad, la angioplastia del vaso no culpable, y hacerlo en otro momento, y se puede hacer fisiología en otro momento cuando está la cosa más estable y los operadores están más despiertos. Como había dicho previamente, quería hacer un punto que pasa en los pacientes que tienen shock cardiogénico. Este es el estudio Corporate Shock, hecho en Alemania, que muestra que los pacientes que, a contrario de lo que uno parecía que uno tenía que regresar al máximo para mejorar el pronóstico, los pacientes con shock, la intuición que teníamos y, digamos, lo que decían las guidelines antes de este estudio, recomendaban angioplastia multivaso en el shock. Pero en este estudio, que son todos pacientes muy comprometidos con shock, en este estudio de angioplastia multivaso, los pacientes los cuales se hizo solamente lesión culpable, les fue mejor por un término absoluto de aproximadamente un 10%. Así que eso es muy importante tener en cuenta. Esto es el punto final primario de muerte de toda causa o necesidad de diálisis, y mortalidad total a 30 días. Se ve que hay una reducción muy importante al limitarse uno a hacer la lesión culpable. Esto es porque estos pacientes están muy comprometidos, porque muchos de estos casos terminaron siendo CTOs y los operadores emplearon un exceso de contraste y las complicaciones que puede haber. Y estos resultados se mantuvieron a largo plazo, o sea que se ve acá que las curvas se mantienen paralelas, o sea que lo que se gana en el momento agudo se mantiene a lo largo de los años, y de cualquier manera se puede hacer siempre una angioplastia digamos en stages, se puede posponer los vasos no culpables para cuando el paciente ya está bastante más estable, y así fue como se hizo en este caso. Con respecto a este es el landmark análisis, como mostré recién, después de los 30 días la mortalidad es muy estable, o sea que todo se define en los pacientes que tienen shock cardiogénico en los primeros 30 días y probablemente durante la internación. Con respecto a la trombectomía, este también es un punto que, digamos, pensamos que era muy atractivo. Incluso hubo un estudio que se llamaba el estudio TAPAS, que era un estudio pequeño, randomizado, publicado en Lancet, que mostró una gran ventaja de la trombectomía en el infarto, y parece lógico, que es un fenómeno trombótico, extraer el trombo tiene mucha lógica. Pero hubo un estudio que se llama el estudio Total, que randomizó aproximadamente 10.000 pacientes, uno de los estudios más grandes en infarto de miocardio, y mostró que no hay ninguna ventaja en hacer trombectomía rutinaria versus intervención percutánea sin trombectomía. Y hubo una señal mostrando que había un aumento de la incidencia de stroke. O sea que las últimas guidelines recomiendan en contra, o sea que no recomiendan la utilización de la trombectomía en pacientes con infarto.
Lo único que sí, que si uno, de vuelta, uno como operador tiene que usar el mejor juicio, y existe lo que se llama el bailout thrombectomy. Eso significa que uno lo hace si se dan las condiciones de TIMI 0,1 persistente o un monto muy grande de trombo luego de la predilatación con el balón, o existe un trombo muy grande después de haber puesto el stent. En ese caso, las guías de tratamiento, el update de las guías de infarto, dan una recomendación de tipo 2B y una recomendación 3 a la trombectomía rutinaria. O sea, la trombectomía rutinaria no optimiza la angioplastia, al contrario, hace que los resultados sean peores. Terapéutica antitrombótica. Hace unos años estábamos hablando todo el tiempo de la bivalirudina. Hubo este estudio, Horizons AMI, que mostró una gran ventaja de la bivalirudina con disminución de la mortalidad cardiovascular y a expensa de una reducción muy importante del sangrado. Entonces parecía que la bivalirudina era digamos, el tratamiento de opción comparado con heparina y un inhibidor de la glicoproteína plaquetaria, o sea que no era heparina sola. Luego de esto sale un estudio que se llama HIT-PPCI, que se hizo en Inglaterra, en un centro de muy alto volumen, que mostró que los pacientes tratados con bivalirudina tienen un exceso de trombosis del stent, y que el sangrado, cuando se comparaba con heparina sin inhibidores de la glucoproteína 2B3A, los resultados en cuanto al sangrado eran mejores. Y el punto, digamos, el punto final primario fue mejor con la heparina que la bivalirudina. Y el otro tema que hay que tener en cuenta es que la mayor parte de los pacientes que se randomizaron en el estudio HIT-PPCI tuvieron acceso vascular radial, de lo cual vamos a hablar en unos segundos, porque eso también es muy importante y tiene mucho que ver. En cuanto a la precarga de antitrombóticos, yo creo que está establecido que el ticagrelor y el prasugrel tienen eficacia superior a lo que tiene el clopidogrel, y las guías de tratamiento recomiendan los antiplaquetarios más potentes. Este es un estudio que se llamaba el Atlantic, con utilización prehospitalaria de ticagrelor en pacientes con elevación del segmento ST. Entonces se demuestra que, si bien el punto final primario de mortalidad no fue afectado, digamos, la probabilidad de trombosis de stent definida a los 30 días fue significativamente menor con la utilización de ticagrelor prehospitalario a 30 días. Pero el tema es que muchas veces se utilizan opiáceos para el tratamiento del dolor y para darle confort a los pacientes con infarto, y eso, digamos, que disminuye el tránsito intestinal. Y está esta foto anecdótica que fue publicada por el grupo del Beth Israel en Boston, que muestra acá las dos pastillas de la carga de Plavix, digamos, del clopidogrel, en un paciente al cual se le está haciendo un cateterismo, que muestra que en realidad prácticamente no se absorbe nada. Entonces acá se ve que las dos tabletas, los dos comprimidos. Entonces se han hecho estudios farmacodinámicos, haciendo uno que tiene el mejor nombre, que es el Mojito Trial, y el otro que es el Crash Trial, con ticagrelor y prasugrel en forma respectiva. Son estudios farmacodinámicos que muestran que si uno muele con un mortero el ticagrelor o el prasugrel, eso puede dar mejor inhibición plaquetaria y una inhibición plaquetaria más rápida. De todas maneras, nosotros les damos a los pacientes, pretratamos a los pacientes con ticagrelor, que es la droga que tenemos en el formulario acá en la Universidad de Miami, y se lo damos junto con 5.000 unidades de heparina a los pacientes que ingresan por guardia y se diagnostican con infarto con elevación del ST. En ciertos casos, una opción es usar el cangrelor, que es un inhibidor del receptor de P2, P2Y12, el P2Y12 en la plaqueta, incluso una inhibición upstream de la plaqueta, muy similar a lo que hacen los inhibidores orales, como el clopidogrel, ticagrelor y prasugrel, pero esto es
Esto es endovenoso y tiene una vida corta, una vida media muy, muy corta. Y esto ha mostrado que en el estudio Phoenix, PCI mostró que, Champion Phoenix mostró que la muerte, infarto, reespiración de urgencia y la trombosis de stent estaba significativamente reducida con la utilización del cangrelor. El cangrelor se debe usar en pacientes que no han sido pretratados con inhibidores orales. Y se puede superponer con ticagrelor, pero no con prasugrel o clopidogrel. Lo que dicen las guías europeas. Las guías europeas dicen que las glucoproteínas 2B3A deben ser consideradas como en situaciones de rescate con complicaciones trombóticas. El cangrelor puede ser considerado en pacientes que no han sido tratados con inhibidores orales previamente, y no se recomienda la utilización de 2B3A, de inhibidores 2B3A en forma rutinaria, porque estos pacientes pueden tener exceso de sangrado, como se mostró en el estudio Horizon. Con respecto, este es el último tema que voy a tratar, el tema del acceso vascular es muy, muy importante. Estos son los resultados del estudio Rival, que comparó acceso radial versus femoral en pacientes con síndromes coronarios agudos a lo largo de todo el espectro, y hubo un análisis que se restringió a los pacientes que tenían supra desnivel de DST, que fueron aproximadamente unos 2.000 pacientes. En esos 2.000 pacientes se ve que los pacientes el acceso radial fue asociado con una reducción significativa de la mortalidad total, lo cual fue relativamente sorpresivo, y hubo una interacción con el tratamiento, con el acceso vascular, femoral versus radial, y el tipo de síndrome coronario agudo, ya sea STEMI o sea un non-STEMI, con elevación o sin elevación del ST. Así que esto, digamos, empezó a generar una serie de hipótesis, y las guías europeas recomendaron que en centros que tienen experiencia con el acceso radial, el acceso radial se recomienda para angiografía coronaria y angioplastia con una clase de recomendación 1 con un nivel de evidencia A. Entonces eso fue un gran triunfo para el acceso radial, porque hace mucho que venimos proponiendo esta vía de acceso, y finalmente la curva de aprendizaje ha sido superada, y creo que ya los nuevos operadores más viejos, han aprendido la técnica y la están usando en forma rutinaria. En este momento en Estados Unidos, la utilización de acceso radial para angioplastia es aproximadamente un 50%, y hay que tener en cuenta que hace unos 10 años era menos del 2%. El estudio concluyente fue el estudio Matrix, que comparó femoral versus radial en una gran población, una población muy alta de pacientes. Acá se ve entonces fueron más de 8.000 pacientes que se randomizaron, y el punto primario de muerte, infarto y stroke fue reducido de forma significativa con el acceso radial de 10.3 a 8.8%, y el punto final primario, que incluía el tema de la seguridad, sangrado mayor, tuvo una magnitud de reducción incluso mayor. Tal es así que acá en Estados Unidos salió la primera recomendación, en la cual el primer scientific statement, en el cual yo participé, en el cual se recomienda un acceso radial first, o sea, acceso radial primero, para todos los pacientes, de acuerdo a la experiencia cuando son tratados para un síndrome coronario agudo. Les recomiendo, este es un lindo scientific statement que es recomendable leer, porque tiene algunos temas importantes en cuanto a la práctica, y algunos mitos y leyendas con respecto al acceso radial. De manera que se puede decir que el acceso transradial a la información consistentemente apoya el uso del acceso radial en el infarto con supradesnivel, basado en estudios randomizados y en estudios observacionales, que la experiencia importa, no solamente a nivel del operador, pero también a nivel del centro, con el personal de laboratorio y el equipo. Hay algunos tips, algunas recomendaciones para disminuir el tiempo de puerta balón, utilizar, por ejemplo, el acceso radial izquierdo,
puede mejorar el tiempo portabalón. Si uno tiene algún problema en acceder a la arteria, utilizar ultrasonido y hacer el vaso culpable primero, que va un poco en contra de la, digamos, de la enseñanza clásica, que es inyectar el vaso no culpable. Y el shock no es una contraindicación para el acceso radial, y el ultrasonido facilita mucho, digamos, la visualización de la arteria. Ahora, no sé si querés parar acá, Jorge o Ricardo, si quieren discutir un poquito lo que charlamos antes de pasar a los dos últimos slides que tengo para presentarles. Quizás, Mauricio, ante todo, excelente revisión de un montón de temas dentro del infarto. Me parece que sería bueno discutir un poquito algunas cosas antes de entrar en el momento COVID, ¿no? A ver, si yo tuviera que decirte que vos has hablado acá de trombectomía, de acceso vascular, de terapéutica antitrombótica, de técnica y de sistemática para tratar los infartos. ¿Cuál dirías que es la número uno en importancia para bajar la mortalidad del infarto? Yo creo que es la sistemática, Jorge. Yo creo que la utilización sistemática y un buen programa de infarto, yo creo que es el número uno. Digamos, acá en la Universidad de Miami no hemos descubierto la pólvora. Las recomendaciones que utilizamos acá en nuestro programa está basada en evidencia. Cuando se analizó, cuando empezaron a registrarse, a hacerse registros acá en Estados Unidos, había un grupo de centros que eran los high performance, los high performance, que eran a los que mejor les iba, los que tenían la mejor mortalidad, la mortalidad más baja. Y después estaban los bad performance, los que estaban haciendo todas las cosas mal. Entonces había un 10% de esos centros que fueron a ver por qué tenían la mortalidad tan baja. Y entonces encontraron que era porque tenían un approach, ellos abordaban el tema en forma sistemática. Tenían el llamado único, se viene al hospital sin preguntar, la activación a través de la guardia. Yo creo que lo más importante para padecer infarto es la experiencia del equipo y un sistema y una constante reevaluación con feedback a los operadores para ir corrigiendo a lo largo del camino. Yo creo que esos son los temas más importantes. Yo creo que el tratamiento antitrombótico, bueno, es importante, pero no tanto porque es relativamente simple. El acceso vascular, yo creo que sí, evitamos muchos sangrados y accidentes con accidentes vasculares con el acceso radial. Mauricio. Yo creo que has dado en lo que uno piensa realmente que hay que trabajar en todo lo que has mencionado. Ricardo, vos, Uruguay, realmente han sido expertos en tratamiento del infarto, con mucha conciencia nacional, etcétera. ¿Cuál es tu participación, digamos? ¿Dónde vos ves que más podemos ayudar a bajar la mortalidad del infarto? Yo creo que lo que dice Mauricio es lo más importante, o sea, tener una sistemática, tener un grupo de trabajo con un protocolo que se cumpla estrictamente y evaluarlo, que es algo que Mauricio lo recalcó y quería hacerle algunas preguntas con respecto a ello, ¿no? Con respecto al protocolo que tienen ustedes, Mauricio. Sí. Vi que en tus primeros diapositivos vi que había una activación del sistema de emergencia. Ahora, ¿es el sistema de emergencia prehospitalario o es el sistema intrahospitalario que activa el sistema? Prehospitalario, o sea que Prehospitalario. es prehospitalario. Y existen softwares para transmisión prehospitalaria de electrocardiograma. En general, los paramédicos son bastante buenos en identificar un infarto. Entonces, si el paramédico nos dice, estamos llevando un infarto con supradesnivel, entonces podemos hacer la activación prehospitalaria. Entonces sale el llamado, no hemos encontrado una mejor manera de usar los radiollamados acá en mi centro, entonces se activa un número único que suena en todos los miembros del equipo, suena en el beeper del fellow, en el beeper de los técnicos y enfermeros, y todos venimos
O sea, nos levantamos, subimos al auto y venimos. Si no es un infarto, bueno, no será un infarto, pero no nos perdemos, no nos perdemos los infartos que son importantes. Otra pregunta, Mauricio, que tengo con respecto a este punto es, vi que ustedes tienen un comité de monitoreo de los resultados. Exacto. Más que una pregunta es un comentario. Me pareció extremadamente importante lo que hacen ustedes en ese sentido. De estar vigilando, como decía, semana a semana los resultados y el cumplimiento de los protocolos. Creo que es realmente muy importante recalcar ese punto que ustedes tienen, ¿no? Y un par de preguntas referido a algunos detalles que planteaste. Con respecto a la lesión no culpable, ¿qué porcentaje estimás tú que hacen de procedimientos en el infarto que hacen revascularización completa en la etapa aguda? Yo creo que digamos, yo diría que es menos de un 50%. O sea, hay un porcentaje, digamos, yo creo que un 30% de los pacientes con infarto tienen transmultivaso. Yo creo que en esos casos hacemos menos de un 50% son los casos que se hacen revascularización aguda. Y obviamente, si el paciente está al borde del shock, yo creo que, digamos, es cuestión de usar el juicio clínico. Si se revasculariza mañana o se revasculariza ahora, yo creo que los resultados no son diferentes. Al contrario, permite que el paciente se estabilice, permite evaluar la función renal. Muchas veces traemos al paciente a la sala y no sabemos qué creatinina tiene. Y estamos continuamente preguntando. Así que si es un procedimiento simple, si el tiempo de dolor es un tiempo corto y es un infarto pequeño, yo creo que se puede seguir, pero de vuelta hay que utilizar el mejor juicio clínico. Tenías un par de slides con respecto a COVID. A ver, Sí. Ninguno puede ignorar que COVID llegó con par de sorpresas. Uno es, se desaparecieron los infartos. Segundo, se mueren más los infartos, incluso hasta los que tratamos. Por lo menos eso nos pasó en la Argentina y parece que es la data internacional. Presentanos ese par de slides o tu opinión al respecto. Sí, bueno, mira, es muy cierto, cuando empezó el tema del COVID, parecía que desaparecieron los infartos, nos tuvimos más llamados, nos tuvimos más urgencia. Entonces nos empezamos a reunir con un grupo de gente en el Skype para ver qué hacer. Hicimos incluso un pequeño statement con recomendaciones de cómo manejarse en el laboratorio, de cómo activar la sala. Y acá en la universidad me pidieron que armara un algoritmo. Y después, cuando lo compartí ese algoritmo, el editor de Circulation, que está en UT Southwestern, nos dijo, ¿por qué? En ese algoritmo, en realidad, yo recomendé tener mucho cuidado en llevar al paciente a la sala, porque en este caso, la ecuación antes del COVID estaba a favor del riesgo del paciente. En este caso, con la pandemia, tenemos que balancear el riesgo del paciente con el riesgo para el personal, para el personal del laboratorio y para los médicos. Acá nosotros tenemos 3, 4 intervencionistas. Si se nos infectan 2 intervencionistas, digamos, nos quedamos rengo, no, nos quedamos prácticamente sin programa. Y hay otros programas que incluso son más pequeños, que tienen menos intervención, tienen 1 o 2 intervencionistas, nos quedamos sin programa, o sea que hay que balancearlo. De todas maneras, y además que hubo un caso lamentablemente muy triste en Miami, un intervencionista de más o menos de 50 años, 52 años de edad, un triatlonista, deportista, fue contagiado por la hija que se lo agarró al COVID en la escuela. Tuvo insuficiencia respiratoria, lo intubaron, lo transferieron acá al Hospital Jackson Memorial, que tiene el programa de ECMO, y a las 4 o 5 semanas se murió y con todas las complicaciones que puede tener, y esto ocurrió muy temprano, y todos quedamos muy impresionados con eso. De todas maneras, y acá escribimos, por ejemplo, para Circulation, hay una sección que se llama On My Mind, y la cosa es repercusión para el infarto con supranisnivel del ST en la era del COVID, business as usual. O sea que seguimos los programas como siempre. Entonces presenté acá el algoritmo que hemos diseñado acá en la Universidad de Miami con algunas
modificaciones. Entonces, el paciente con STEMI, si el paciente no tiene COVID o se piensa que no está bajo investigación, se procede con angioplastia primaria. Si se piensa que el paciente puede tener COVID, entonces hay que evaluar el riesgo cardiovascular con digamos, con la localización del infarto, presencia de hipotensión, enfermedad de Killip, o sea, digamos, con la premisa de que un infarto inferior tiene baja mortalidad, tiene bajo riesgo, y que en esa situación esos pacientes pueden ser tratados con fibrinolíticos. Y pusimos ahí cuáles son las contraindicaciones del fibrinolítico digamos, como para información. El tema es que hace más de 10 años que no se usan fibrinolíticos y los cardiólogos jóvenes tienen aparentemente un miedo y tienen una aversión total a la utilización de fibrinolíticos, y es como que piensan que los pacientes se le van a disolver si damos un TPA o tenecteplasa o un reteplase. De manera que al final salieron las sociedades profesionales recomendando en contra del uso de fibrinolíticos y la continuación de la utilización de la angioplastia primaria. Así que este fue más o menos el algoritmo que armamos. Yo lo puedo compartir, quien quiera tenerlo lo puede tener, y cómo manejarse con esto. El tema también de la presión positiva en las salas de cateterismo, que vos metés un paciente ahí y, digamos, la presión positiva hace que el virus se disemine. Si el paciente está un poco inestable, sería mejor intubarlo en una sala con presión negativa en forma, digamos, en forma precaucionaria, y después traerlo a la sala de hemodinamia, porque, digamos, desde el punto de vista de exposición, un procedimiento en la sala de hemodinamia es un procedimiento bajo riesgo, mientras que la intubación es de muy alto riesgo porque tiene mucha aerosolización. Después hubo un trabajo, después el otro slide está, digamos, es en relación a un trabajo que hizo Santiago García, que es un cardiólogo argentino que le va muy bien acá en Estados Unidos, está trabajando en Minnesota. Y entonces hicimos una colaboración de 18 hospitales que tienen angioplastia primaria y representan, digamos, en forma geográfica a todo Estados Unidos, y mostró acá que comparado con la era antes del COVID, después del COVID se fue caracterizada por una reducción marcada en el número de activaciones para STEMI, con una reducción de aproximadamente un 29%. El número de activaciones que llevaron a angiografía se redujo en un 34%, el número de activaciones que llevaron a angioplastia primaria en un 20%, y digamos, la disminución de la activación del STEMI llevaron a reducciones en angiografía y volúmenes de angioplastia primaria. Comparado con la época de antes del COVID, los tiempos de puerta a balón se aumentaron en aproximadamente un 20%. En forma anecdótica, les cuento que yo vine los otros días, digamos, un poco uno se relaja, le pierde un poco el miedo. Vine a hacer un caso, me puse el equipo protectivo, no el equipo de protección, digamos, el PPE, como le llamo acá, Personal Protective Equipment. Me puse una máscara quirúrgica común, usé una máscara, digamos, una máscara de plástico delante de mi cara, guantes, camisolín, y después cuando me fui del hospital, y el paciente hizo no reflow, que hace bastante tiempo no veía no reflow en el LAD, del tercio medio, una descendente anterior del tercio medio, y cuando me fui estaba con mi hijo haciendo otra cosa, me llaman del hospital, el paciente era COVID positivo. O sea que tomamos un riesgo, hay que tener mucho cuidado con el riesgo, y de vuelta, la ecuación no es el beneficio del paciente solamente, sino que es el beneficio del paciente que tiene que estar balanceado con el riesgo al personal médico y al personal no médico que participa en el equipo de tratamiento del infarto.